Bueno, con los patitos estamos con ciencias sociales y hoy vamos a ver finalmente, porque tuvimos que partir el programa del libro de Ciencias Sociales 7 en dos, y aquí tenemos el de Ciencias Sociales 8. Octavo de EGB, una locomotora, bueno, podría ser sugestivo a la hora de hablar del siglo XIX, siglo XX, hablar de la industrialización. Hablar también de aquellas primeras películas en donde se veía una estación, un tren que llegaba. Pero bueno, esto es un libro que nos remitiría a ver a qué año nos remitiría. Sería al año 1993, que sería el año siguiente de séptimo. Estaríamos hablando de la etapa del inicio del periodo del dividendo de la paz de los años 90, el año en el que entró en funcionamiento la presidencia de Bill Clinton. Estaríamos ahí en ese periodo histórico. En ese momento, después de la finalización de la Guerra Fría, después de la caída de la Unión Soviética, reunificación de Alemania, etcétera, etcétera. La esperanza de un mundo distinto. Em, Evidentemente, este tipo de programas los hago porque este tipo de materiales los había conservado en el trastero, em, y en unas cajas bien prensaditas y que nos puede remitir a esa situación de comparar cómo ha pasado un tercio de siglo. Ahora, como se enseña los materiales como son, comparativamente respecto de cómo se presentaban estos temarios en aquel momento, para el equivalente ahora de lo que era entonces octavo de GB. Bueno, es el objetivo. Luego, evidentemente, dejarlo, este tipo de material, en el aula de cultura en Villamonte, en la zona de intercambio, para, bueno, pues si puede servir para alguna gente a la hora de, bueno, pues intercambio. Y, bueno, pues igual pueda servir para comparativamente, bueno, por ejemplo, los últimos que dejé y que hace ya semanas que los pudisteis ver en programas aquí, bueno, los fueron cogiendo, o de ahí por lo menos desaparecieron. Aquí hay una página que, bueno, podemos ver, a ver, bueno, pues vete, ¿sabes? ¿Esto qué era? ¿Bandera o campo de fútbol? No lo sé. Aquí hay algunas palabras y por detrás cosas que había que hacer respecto de estudiar acerca de la unificación de Italia y Alemania, el problema de el problema de las Baleares, la cuestión agrícola, la desamortización, el tema demográfico. El tema de las manos muertas es tal vez uno de esos ejemplos de insultos a la verdad histórica, pero con interés en mentir. Interés claro, y que luego se remite a la hora de el relato de cómo construir, porque claro, manos muertas, ¿en qué sentido? Porque claro, era material de la iglesia, pero que pudiera estar favoreciendo a personas a su vez menos favorecidas en el entorno más próximo, pero que no estaba constando en libros algunos, como el tema del comunal. Pero bueno, eh, aquí el sistema sistema político, aquí que pone el sistema político de eh, y última pregunta, ¿quieres por qué y para qué zonas donde se hacía la industrialización? Bueno, pues un papel como puede haber muchos otros y como hemos visto muchos en este canal. Aquí tendríamos respecto de un elemento, jueves 13, examen de inglés, pero el tema de octavo GB serían antiguo régimen, crisis del antiguo régimen, Revolución Francesa, Imperio Napoleónico, Guerra de Independencia, reinado de Fernando VII, la independencia de la América Española, la Revolución Industrial, la sociedad del siglo ¿9? No, del 10 hasta el 18. Es un periodo largo. La restauración y liberalismo, el reinado de Isabel II, el triunfo del liberalismo moderado,
el socialismo y el sindicalismo. Eh, Luego tendríamos aquí otro par de papeles, pero estos no tienen ningún significado de nada. Tendremos aquí esto mm, acerca de días importantes por orden cronológico. ¿Cuáles serían? Aquí tendríamos qué días serían. Aparentemente, unos días importantes, una cronología. El 12 de octubre de 1492 con el descubrimiento de América. El 4 de julio de 1776 con la independencia de Estados Unidos, el Día de la Patria de los Estados Unidos. El 14 de julio de 1789, la toma de la Bastilla, inicio de la Revolución Francesa y Día de la Patria Francesa. El 11 de noviembre de 1918, el fin de la Primera Guerra Mundial. El 17 de octubre de 1918, el tema de la Revolución Rusa. 27, será el 27 de octubre. Por eso el tema de la correlación de una semana sería la revolución de octubre o la revolución de noviembre, según calendario juliano o gregoriano. En junio de 1945, el fin de la Segunda Guerra Mundial, esto daría para polémica y lo hicimos en un programa con Rubén Villamor, acerca de que realmente en junio no, sería o bien el 7 de mayo, en el Frente Europeo, o el 1 de septiembre en el frente del Pacífico. Pero junio, lunes 6 de agosto de 1945 a las 9 horas 15 minutos de la mañana, en Japón, primera bomba atómica de Hiroshima, principio de la era nuclear. El 5 de noviembre de 1975, eh, la... no, sería el 20. Aquí porque pone 5. O 15. No, el 20. Muerte del general Franco. 22 de noviembre de 1975, investidura en las Cortes de Su Majestad, Rey Don Juan Carlos I de Borbón. 6 de diciembre de 1978, aprobación de la Constitución Española. 23 de febrero de 1981, el teniente coronel Tejero da un golpe de Estado fallido cuando se investiga a Calvo Sotelo. Aquí tendríamos el tema de la presentación del libro y el índice de historia contemporánea y educación ética y vial. Ética y vial. Aquí tendremos los temas en el que culminaría con bueno, pues todo eso de España democrática, pero luego coexistencia pacífica. Iría un poquito yendo de aquí, de allá, de lo cercano a lo lejano. Y como vimos en séptimo, pues tendríamos luego coexistencia pacífica y subdesarrollo, de la URSS a la CI, China, Estados Unidos, Japón, Mercado Común Europeo, Latinoamérica, países islámicos de Próximo Oriente y los países de África Negra. Para un contenido bastante centrado en España, en Europa, en el mundo occidental, pero con esos trazos de visión un poquito más periférica también a la hora de tratar de incorporar el sistema mundo. Eh, Aquí alguno de estos lo hemos visto porque se sacaron fotocopias a la hora de utilizarlo. Aquí tenemos un texto de E.J. Sieyès, de que es el Estado Llano, acerca de la crisis del antiguo régimen, que como venimos recomendando en este canal, hay un libro que se llama Contra la Revolución Francesa, de Alberto Garín y Fernando Díaz Villanueva, que es un libro bastante simpático a la hora de entender esa situación de crisis del antiguo régimen, en donde se vuelve a operar un sistema que ya operó en el Renacimiento acerca de lo importante es recuperar lo que había antes, que era la época grecolatina clásica, y tener en cuenta la situación respecto de la actualización del hombre humanista. Lo digo porque con el tema de el enciclopedismo, la ilustración, el tema de tratar de conseguir también una religión laica, lo intentaron en Francia. El tema de volver a construir con esquemas arquitectónicos típicos de la época grecolatina. Volvemos a una situación respecto de despreciar lo que ha habido antes, como se despreció en la época renacentista de lo que había habido en la llamada Edad Media, a la hora de tratar de retrotraer a la edad de oro de la civilización. Mm, Y por eso se habla de esa situación de crisis del antiguo régimen desde esta perspectiva,
en donde nos encontraríamos dificultades que son producto de situaciones bélicas, cosa que había sucedido en siglos anteriores. No hay más que preguntar al conde duque de Olivares de por qué hace la unión de armas, por qué propone la unión de armas, porque situación entre Felipe III y Felipe IV en ese periodo hay una situación conflictiva, difícil, que culminará con la independencia de Portugal, la independencia de los Países Bajos, mm, y que evidentemente eso remite al hecho de las consecuencias de las guerras, especialmente en este caso la crisis del antiguo régimen estaría vinculado a la crisis de la Guerra de los Siete Años en el ámbito del Reino Unido, tendría como consecuencia la independencia de Estados Unidos, y como consecuencia en el ámbito francés sería la situación que llevaría finalmente a la Revolución Francesa. Que se llama el antiguo régimen, claro, porque es en contraposición respecto del nuevo régimen. El nuevo régimen requiere lo antiguo y lo nuevo, ¿m? Lo viejo y lo moderno. Aquí tendríamos como expresión del antiguo régimen suele referirse al sistema político, social y económico que impregnaba a Europa en el siglo XVIII y que ha ido formando a lo largo de la Edad Moderna, que sería edad moderna y edad contemporánea, una clasificación histórica que, bueno, pues seguimos arrastrando a pesar de que igual habría que actualizarla en algún momento. En una sociedad basada en economía tradicional, el tema de la demografía, el equilibrio entre economía y población, que es lo que encontraríamos por aquí, a la hora de poner un primer vector, a la hora de aproximar esta situación, a la hora de poner el foco en una relevancia respecto del papel de la población a la hora de los procesos económicos, em, donde, por ejemplo, en el sector primario era muy importante la capacidad intensiva de aplicación y que esto se pudiera reflejar en cuestiones que dependían no solamente del uso intensivo de población, sino también a través de la población en temas sanitarios que no podían estar, sino al albur también de diferencias, por ejemplo, que le pregunten a Justiniano, cierto, eso estaríamos hablando de la Edad Media, pero se entiende el concepto, que no puedes prever que te aparezca una peste negra. También, no solamente el tema alimenticio de lluvias, no lluvias, el tema del aporte hídrico de un río, en el caso del Nilo, el tema del limo, si había una crecida mejor o peor, o que te eruptara un volcán en Islandia o en Indonesia, eso pudiera afectar al clima global. Son muchos los elementos que no están en manos del ser humano, pero influyen al tema económico, al tema comercial, como pudo ser también la finalización de la Edad de Bronce en Asia Menor. Por tanto, hay muchos elementos, pero aquí se habla de demografía, población y economía, el vector humano, acerca de la aproximación también hacia la agricultura, la incipiente industria, que siempre ha habido algún tipo de industria. Recordemos, por ejemplo, el tema de las ferrerías, antes de llegar a procesos de convertidor Bessemer, etcétera, etcétera. Había el textil, el tema metalúrgico, también las manufacturas, con una sociedad estamental, ¿cómo sería esa noción? Pero esto ya lo hemos visto en buena medida en filosofía acerca de cómo distribuía San Agustín de Hipona la estructura social basándose en parte en el argumento platónico acerca de los ejes de división de la sociedad. Aquí tendríamos una visión que será transformada respecto de esa primera visión del rey francés que pide la convocatoria de los órganos previamente existentes, pero que no se habían convocado desde hacía bastante tiempo, pero que esa distribución, hablando de los privilegiados, pero claro, estaríamos hablando, ¿cuáles serían los privilegiados? ¿Por qué serían privilegiados? ¿Cuál sería el entorno en cuanto a renuncia del privilegio? Estaríamos hablando también, por ejemplo, de libros como La Alternativa Grat,
un libro que hemos leído y que resulta bien interesante porque parece que se coagula en el libro una situación en la que en un momento dado, en la consecuencia de la situación de esa organización estamental, en donde se reunieron con el tema del tercer estado, con nobleza, clero, tercer estado, esos tercios. Luego del tercer estado surgió la Asamblea Nacional Francesa y ahí es donde se sentaron algunos a la izquierda y otros a la derecha. Y en una noche, en el ámbito del libro del Alternativa Garat, nos encontraríamos con esa situación en la que empezaron a renunciar a los privilegios personales. Pero luego, inmediatamente pensaron, también los territorios, vamos a renunciar a nuestros privilegios, pero ahí se vieron arrostrados cosas que eran completamente distintas. Por ejemplo, el ámbito foral en la Baja Navarra, en Zuberoa o en la Purdi. Cosa que evidentemente no es exactamente lo mismo que pudieran tener de privilegios de algún otro territorio que habría sido mandatado por no sé quién, pero en ámbito vasco privilegio no es sino preveleges, ley previa a la que pudiera ser esa unificación desde un centralismo jacobino y además en el ámbito francés habría esa situación acerca de Enrique III de Navarra, Enrique IV, que a su muerte, en torno a 1610, nos encontraríamos con Luis XIII como su hijo, y a partir de ahí, pues iría a Luis XIV, ahí estaría el tema de Richelieu, el tema de Mazarino, y posteriormente a Luis XIV estaría el efecto derrame con Felipe V y Luis XVI, que sería el pusilánime que estuvo en el marco de la Revolución Francesa. Lo cual tiras de un hilo y puede ir conectando muchos de estos elementos. Por lo tanto, cuando volvemos al tema este de la sociedad estamental, con esa convocatoria de esa reunión en la que el rey, teniendo las dificultades que tiene, como la tiene su pariente británico, a la hora de decir, hemos gastado una morterada de dinero en este conflicto, guerra de 7 años, sí, pero en territorios en todo el mundo, una guerra global, en la mar, en tierra, en Norteamérica, en Europa, por supuesto, pero también en conflictos en otros escenarios, por ejemplo, en la península del Indostán, con pretensiones de Francia de ocupación del territorio. Estamos hablando de que a mediados del siglo XVIII es cuando se empieza a sentar lo que será la Compañía Inglesa de las Indias Orientales, y que durante prácticamente un siglo, hasta la etapa de mediados del siglo XIX con el conflicto de los cipayos, será cuando haya el relevo en la India del mandato para la Compañía de las Indias Orientales respecto de tomar el mando directamente el Imperio Británico. Ahí será nombrada emperatriz Victoria, también de India. Con lo cual, voy a decir, si cogemos el foco y lo aproximamos, pues nos encontraríamos esta situación. Pero si ampliamos el foco, nos encontraríamos el por qué hubo esa reunión después de prácticamente un siglo, o un poquito más de un siglo y un tercio, sin haber sido reunida ese organismo llamado el Antiguo Régimen, en el que se incorporaban nobleza, clero y tercer estado, en el que simplemente el rey pidió más dinero, cosa que, por ejemplo, en el pariente británico pasó con el tema de poner más dinero a través de pedirlo a los territorios, especialmente pensando también en las colonias americanas, cosa que llevó al No Taxation Without Representation, al motín de Boston, del té de Boston, etcétera, etcétera. La cuestión era de dinero, ¿eh? Con una situación en la que, evidentemente, como dicen Fernando Díaz Villanueva y Alberto Garín, nos encontraríamos con un siglo XVIII que tenía en algunos momentos mayor potencial a la hora de que cuando se llega a ese 1789 había una mayor capacitación de determinadas personas en el polo llano a la hora de tener una situación mejor de vida, con lo cual había potencialidades. Con lo cual el juicio de valor es que esto podía ser truncado
es decir, potencial, pero venían épocas de crisis y esto generó una situación en la que los nobles le dijeron al rey, no queremos pagar más, no queremos. El clero también dijo que no quería pagar más. Y el tercer estado dijo que no podía pagar más. Y ahí entraron en funcionamiento este tipo de situaciones a la hora de los cuellos de botella en los conflictos, como tratar luego posteriormente de llevarlos a algún tipo de resolución o transformación o evolución acerca de si no solucionarlos, si cambiarlos, como supuso esa operación llamada Revolución Francesa, que como dicen Alberto y Fernando, en la configuración, que como puede pasar también en la Revolución Rusa, en la Revolución Mexicana, es difícil poner exactamente un inicio, a pesar de que algunos lo pongan el 14 de julio de 1789, porque hay elementos que pudieran inducir a llevar el límite temporal previo antes. ¿Y cuándo termina? Claro, ¿cuándo termina? Cuando se impone el triunvirato, cuando Napoleón se impone como emperador, cuando se produce la transición a Luis XVIII, cuando es la finalización efectiva de la Revolución Francesa, cuando se producen las revoluciones liberales de 1830-1848, porque luego viene Napoleón III. Por tanto, ahí tenemos un elemento que puede ser transformado en un diálogo permanente a la hora de incorporar cosas que, por ejemplo, aquí parecen como muy sencillitas, como el tema de la sociedad estamental, con nobleza, clero y con aquí cuáles serían esos privilegiados, que serían aquí el clero, en donde se habla acerca del diezmo, el tema de que no pagaban impuestos por las tierras que poseían, pero aquí podríamos hablar acerca de, bueno, sí, cobraban rentas por las tierras que arrendaban, el tema del diezmo, pero cómo influía esto de que con estos ingresos el clero mantenía y financiaba los gastos de culto y de los hospitales y centros de beneficencia y de enseñanza, es decir, mantenía una especie de estado de bienestar dentro de sus muros, lo cual evidentemente para las tierras de labranza que pudieran ser cedidas con un estipendio a determinados colectivos de proximidad, estos no se veían afectados en la contabilidad general a la hora de visualizar si estos pudieran sobrevivir al albur de lo que la iglesia pudiera establecer con ellos, lo cual evidentemente a la hora de destruir y arramplar con todo este sistema, no se hizo un esquema alternativo previo, con carácter previo a la hora de hacer este tipo de lo que diríamos en términos de España de mediados del siglo XIX, desamortizaciones, como sucedió en parte en 1979 respecto de la situación en Afganistán, en donde unos privilegiados de la Patrice Lumumba de Moscú habían estudiado el marxismo-leninismo y quisieron implantarlo en un sistema que tenía en las zonas rurales un esquema parecido conceptualmente, en el que ligado al sistema religioso islámico había una serie de aportes y de contrapartes a la hora de generar un esquema de ayuda social ligado al tema religioso, pero no por ser religioso, sino por el tema costumbrista y también ligado a las personalidades, etcétera, y a los lugares de culto. Y esa destrucción sin sustitución, con carácter previo, que estas cosas deben de estudiarse de carácter previo a la hora del sistema de sustitución, en caso de que se quiera hacer, pues hace que haya un vacío. Y ese vacío se llene con conflictividad. Sucedió en Afganistán entre 1979 y 1989 y sucedió en este periodo en lo que llamamos Revolución Francesa. Aquí tendríamos unos gráficos a la hora de ver aquello. Aquí tendríamos monarquía absoluta como derecho divino, esas conceptualizaciones que un poco como sucede con la cruzada albigense, en el ámbito de la cruzada albigense con mayor gravedad, porque de los estos muchachos de los cátaros,
no hay un relato escrito por ellos mismos, sino todo es material de sus enemigos. En parte, como también sucede con los templarios. Por lo tanto, es un problema hablar respecto de fuentes primarias siempre que fueran de todos los espectros, en el que, bueno, pues aquí nos encontraríamos con una situación complicada porque sería desde aquellos que ejercieron la Revolución Francesa en sus diferentes vertientes, son los que han establecido este relato, porque los defensores del antiguo régimen fueron laminados. Aquí tendríamos esto acerca de la era de las revoluciones, el tercer estado, la crisis del antiguo régimen en revolución ideológica, el tema del pensamiento político y la ilustración. Aquí estaríamos hablando también, por supuesto, no solamente del tema protoinstitucional, el tema de las personas, la demografía, la economía, sino también el pensamiento ilustrado, acerca de filósofos, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, toda esta gente. Aquí tendríamos, por supuesto, un elemento que aquí lo pone en paralelo, o lo junta, pero sería distinto, como sería la Revolución Gloriosa de 1688 en el ámbito británico, que cargaron con un rey, Carlos I, decapitado. Luego volverá a la monarquía en la forma de Carlos II cuando Cromwell, Oliver Cromwell, su hijo, durará poco y será sustituido por Carlos II, que se había refugiado en Países Bajos. Recordemos ahora, actualmente está Carlos III en el Reino Unido. Una cosa es esa revolución liberal en el ámbito del Reino Unido de 1688 y otra la revolución francesa de 1789. Porque aquí, en el ámbito de la crisis del antiguo régimen, pone la independencia de Estados Unidos. Cosa que evidentemente es algo distinto y diferencial. Aquí habla de Montesquieu, el espíritu de las leyes, de la división de poderes, de Rousseau, del contrato social y de los derechos de los ciudadanos. Y aquí la actitud burguesa. ¿Qué sería la eh, se habla respecto de la revolución soviética bolchevique acerca del proletariado como vanguardia de la revolución. Resultaría curioso porque aquí estaríamos hablando de que la burguesía sería la vanguardia del tercer estado. La parte del tercer estado que no es nobleza, no es clero, no es aristocracia, no es monarquía, está en el totum revolutum, pero que luego saldrá a la hora de que el tercer estado se parta entre aquellos que serán progresistas y carcas, y los carcas les tocará la posición de burguesía. La burguesía contra el proletariado. Pero recordemos que ambos habían figurado como tercer estado en el ámbito de la Revolución Francesa. Con lo cual aquí tendríamos, conectando, por supuesto, conceptualmente la Revolución Francesa con la Revolución Soviética. A pesar de que técnicamente, si nos ponemos, la Revolución Soviética sería, en teoría, la de febrero, la revolución. El tema soviético sería un golpe de Estado. Pero bueno, esto es harina de otro costal y estamos todavía estamos en el final del siglo XVIII. Estaremos aquí con la agricultura, los campesinos del antiguo régimen, porque en este libro, en este tipo de libros, vienen, al final del capítulo, vienen actividades con monarquía absoluta, ideas políticas de ilustración, con qué es el Estado llano, y aquí con los derechos del hombre, y aquí la crisis del antiguo régimen vista por un historiador actual. ¿eh? Acerca de un volumen del antiguo régimen de los Borbones, Historia de España, Alfaguara 4. Bueno, me imagino que habrá los tres ejemplos anteriores, los tres libros anteriores. Aquí entraríamos en el tema de la Revolución Francesa, que sería esto para leer, con esa disposición respecto de los representantes del pueblo francés constituidos en la Asamblea Nacional, es decir, la extracción de lo del tercer estado, constituido ellos mismos, sin nadie más. Y si queréis juntaros, esos privilegiados, os juntáis. Pero si allí, en la disposición de 3/3, había votación estamental, en el que votaban la nobleza y el clero juntitos, y 2-1, y ya está, y resuelto, y perdemos siempre sistemáticamente, vamos a irnos y montar nuestro, como diría curiosamente Bender, que me fastidiéis con ese, me monto mi casino con mis furcias y mis, todo, algo así, conceptualmente hicieron. Han decidido exponer una declaración solemne de derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre,
Reconoce clara, bajo auspicios del ser humano, del ser supremo, los derechos del hombre y ciudadano. Aquí estaría declaración del 26 de agosto de 1789, de la Declaración de Derechos del Hombre y Ciudadano, que luego estaría en la Constitución de 1791. Aquí estaría esto de la figuración, de la aclaración, el tema de los antecedentes, como sería el tema de Francia en las vísperas de la Revolución, cosa que, por ejemplo, en 1789 había habido en el año anterior, 1788, una situación agrícola con un invierno muy frío, cosa que supuso lo que cierto amigo habla de cuando hay una ausencia de neveras, entonces el pueblo puede revolucionarse. Si la nevera está llena, el pueblo normalmente suele estar bastante tranquilo. Bueno, es una opción, es un vector. El tema de la administración, como estaba, así muy desorganizada, eh, descontento general, hablando de despilfarro, el tema de la corte, el tema de los alimentos, el tema de la desastrosa cosecha que hemos mencionado en 1788, el tema de la miseria, el tema de pagar impuestos, el tema de la escasez de trigo y la miseria se agravó, según se ha calculado, la quinta parte de los franceses vivía en la indigencia. La quinta parte, el 20%. Luego el tema del desarrollo de la revolución. Aquí tendríamos imágenes como la sesión inaugural de los Estados Generales, que habría ahí bastante gente. El tema de los Estados Generales, como sería ese esquema que la situación, bueno, pues la situación económica en 1786 era desesperada. El tema de la reforma fiscal propuesta por los ilustrados, de igualdad para todos, el tema de la subvención territorial, pues no. Eh, Porque la consecuencia sería que la nobleza y el clero deberían pagar impuestos por las tierras que poseían, como los burgueses y campesinos, y que esto significaba acabar con los privilegios más importantes de estos dos estamentos. Alguno lo utilizaba en parte, el tema de la nobleza, aparte de algún elemento de desvío, se podrá utilizar a la hora de decir que la nobleza em, tenía una disposición a hacer caridad, sí, pero también para palacios y fiestas, y lo mismo que pudiera aplicarse también al clero. El tema de los privilegiados se reunieron en una asamblea de notables para estudiar la cuestión y rechazaron el proyecto. Era el comienzo de la revolución, porque para mantener sus privilegios se enfrentaban al poder real, es decir, una lucha entre ellos. Con lo cual, se puede interpretar la Revolución Francesa en un intento, no del pueblo, sino una lucha intestina dentro del aspecto de poder real contra nobleza y clero, en el que al final, curiosamente, se afianzó el poder real a la salida con Luis XVIII. Luis XVIII tenía unos poderes que habría soñado para sí Luis XVI. O Luis XIV incluso. Y eso que era el Rey Sol. Con lo cual, la reformulación de la Revolución Francesa resulta ciertamente curiosa al hablar del antes, el durante y después, y de las consecuencias, como por ejemplo, vuelvo a decir, lo dicen Alberto Garín y Fernando Díaz Villanueva. Pero yendo a lo que está aquí escrito acerca de los estados generales, la convocatoria de tales, a la hora de elegidos 1139 representantes, de ellos 578 del tercer estado, construidos casi exclusivamente por burgueses, lo que representaba el doble de cada uno de los otros dos estamentos. Aquí estaríamos hablando de esa reunión de los estados generales. Aquí tendríamos esta visión respecto de algunas imágenes bien bonitas de la época, con 1789, el año de los grandes acontecimientos, con el 5 de mayo inaugurando los estados generales, el 17 de junio la Asamblea Nacional, donde pues en las deliberaciones se hicieron en común y que el voto fuera por persona, no por estamentos. Esto significa que los tres estamentos debían reunirse y votar conjuntamente, pero la mayoría de los representantes del clero y nobleza se negaron. Por eso, el 16 de junio, los diputados del tercer estado proclamaron la Asamblea Nacional, representantes de la nación,
Y el rey y la corte empezaron a asustarse. Ahí tendríamos esta configuración respecto de qué sucedió después. El tema del 14 de julio, el tema de la toma de la Bastilla. Aquí tendríamos el 4 de agosto con la abolición del régimen feudal, lo cual resulta curioso. Esto lo aceptaría y lo promovería Marx. Pero claro, el tema de un régimen feudal, el régimen feudal no se había quedado atrás en la finalización de la Edad Media. ¿Por qué llamarlo feudal la etapa de tal vez un absolutismo? Em, pero llamarlo feudal es un término ideológico, como evidentemente todos, a la hora de extender el manto de la Edad Media con un sistema esquemático parecido a lo que había operado en el Renacimiento. Ahora decir, Edad Media, de alguna manera, cubre hasta anteayer. Y así podemos establecer esa situación respecto de llamar feudal al sistema del diezmo, el sistema de servicios personales o derechos señoriales, que aquí lo llama feudales. eh, la desaparición de muchos sistemas de poderes contrapesados. Supuestamente a través de la elaboración de la teoría de Montesquieu de tres poderes solamente, legislativo, ejecutivo y judicial, eliminando todos los poderes señoriales. Luego tendríamos el tema de agosto, cerca del 26 de agosto, perdón, la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano, el tema de las jornadas de octubre, la Asamblea y el Rey en París, la Constitución de 1791, que lo tendríamos aquí, y en medio estaría el tema de la Revolución Moderada, con los girondinos, el tema de los eh, girondinos y los jacobinos, lo cual resulta curioso porque hubo un vector, que aquí creo que no se comenta, o sí, eh, como es el tema de la Vendée, que la guerra de la Vendée, la insurrección de la Vendée, dio pie al apalancamiento del poder político de los jacobinos sobre los girondinos. Que los girondinos eran más moderados que los jacobinos y partidarios de una república federal. Federal. Su nombre deriva de que sus diputados más importantes procedían del departamento de la Gironda, en el suroeste de Francia. Representaban los intereses de la burguesía comercial. El tema del fracaso de los girondinos. En abril del 72, la asamblea, porque a veces se cuenta al revés, la asamblea es la que declara la guerra a Austria. Por apoyo de este país presentaba a los emigrados franceses. Pero es Francia la que declara la guerra, no al revés. No son los países europeos los que declaran la guerra a la Revolución Francesa. Ante las derrotas frente a los austríacos, apoyados por Prusia, se produjo un levantamiento popular. El 10 de agosto de 1792, Luis XVI fue acusado de traición, depuesto y encarcelado, mientras que la Asamblea decretaba una convención nacional. Luego habrá amenazas por parte de países europeos de ojo, cuidado que le pase a los reyes, y otra vez será Francia, la convención, la que declare la guerra. Luis XVI murió en la guillotina en enero de 1793. Luego tendríamos el tema de los jacobinos en el poder, con el terror. A ver si viene aquí algo de lo de la Vendée. Viene del Comité de Salvación Pública. Bueno, el Comité de Santé, de la Santé, que sería la sanidad. Sanidad pública. Pero bueno, algunos lo traduce como salvación pública. Tendremos aquí el tema del terror, jacobinos, Robespierre. Eh, Evidentemente, esto es un resumen que sería largo y seguramente por eso, porque tiene cierta complejidad. María José dijo que este es un tema muy importante. Luego el tema de la finalización de la revolución. Aquí lo pone con la reacción termidoriana, de Termidor, con el nuevo calendario, y al general Bonaparte. La convención se disolvió después de promulgar la constitución del año tercero, 1795. Y aquí tendríamos a una figura, Maximilien Robespierre, ahí en amarillo, y determinadas imágenes de la época. Y hablaremos del directorio, que mostró su ineficiencia, y luego el tema de Napoleón,
acerca de su presencia en Egipto, en Italia, en ciertas campañas de guerras en el exterior, que le dará prestigio. Antes de dar el golpe de Estado el 18 de Brumario, el 9 de noviembre de 1799, el directorio desaparece y se crea el consulado, constituido por 3 miembros, el más importante de los cuales era Napoleón. Y aquí tendríamos un resumen sintáctico de la crisis y resolución, la obra de la revolución, con cambios en la sociedad, cambios en la economía, cambios en el terreno político, con la constitución de 1791. Lo cual resulta curioso porque, claro, 4 años antes tendremos el tema de la revolución en América teniendo una constitución estadounidense, en 1787, que sería anterior a esta francesa. Tendríamos el tema de la revolución burguesa y los cambios mencionados que no llegaron rápidamente a Europa, sino que fueron imponiéndose a lo largo de la primera mitad del siglo XIX y no triunfaron definitivamente hasta esas revoluciones citadas antes de 1830-1848. Y no solamente, sino también hubo resultados posteriores. Aquí tendríamos los ejercicios de esta unidad didáctica con declaración de derechos del ciudadano, el calendario republicano. Aquí tendríamos con días complementarios en los antiguos meses que se verían sustituidos por esta situación de gremial, floreal, mesidor, termidor, fructidor, vendimario, brumario, todos estos elementos bastante curiosones. El tema del desarrollo de la revolución, el resultado de la revolución francesa, según un historiador actual. Luego iríamos al imperio napoleónico, que sería revolución francesa, sí, no, ¿qué os parece? Tendríamos a Chateaubriand, Memorias de Ultratumba de 1841, que nos habla de una introducción. Aquí tendríamos el tema del consulado, como la burguesía francesa apoya al general Bonaparte, el consulado, el código civil, el restablecimiento de la paz. Aquí nos encontraríamos con esta situación posterior acerca de la paz y la proclamación del imperio, el imperio napoleónico, con la reanudación de la guerra, el ejército napoleónico, como era el tema de un ejército nacional, que es algo diferencial a la hora de decir, hemos hecho levas, hemos incorporado a la gente a la hora de hacer la guerra, cosa que en teoría los otros tenían ejércitos profesionales, lo cual en principio desde la convención en adelante, de 1795 en adelante, supuso todo un cambio en los países que tuvieron el contacto bélico con Francia. A la hora de decir, nosotros tenemos un cuerpo de ejército tremendo a la hora de poder lanzarlo como carne de cañón y ala, hazle frente. Por lo tanto, ahí tendríamos todo esto acerca de los grandes éxitos militares, el tema de Austerlitz, de Tilsit, la guerra en España, el general no importa, con el asunto del bloqueo continental, Carlos IV, el Godoy, la guerra previa con el tema de los portugueses, el 2 de mayo, Bailén, con José Bonaparte, el tema de la Grande Armée, con asunto en Rusia. Aquí tendríamos una continuación del tema de la guerra en España, cosa que debería de haber tenido bastante más desarrollo, teniendo en cuenta la situación, pero bueno, igual en algún capítulo siguiente tenemos esa realidad, porque ahora mismo no me acuerdo. Bueno, sí, tenemos el tema del reinado de Fernando VII, pero bueno, no será eso. El tema de la organización del Imperio Napoleónico, aquí tendríamos un mapa acerca de esta situación en el que Francia y posesiones directas estarían ahí, luego países dependientes. Lo cual alguno ha querido ver aquí alguna semejanza respecto a la cual está austríaco en el siglo XX. Tendríamos el tema del fin del imperio, el desastre de la campaña de Rusia. Valéry Giscard d'Estaing hizo una novela ucrónica de qué habría pasado si después de tocar Moscú, Napoleón hubiera dicho, bueno, ya está, que se quede otro en esta ciudad calcinada, que yo me vuelvo en dirección hacia Polonia-Lituania. Bueno, es una expectativa que hace el señor Valéry Giscard d'Estaing en un libro que yo creo que es razonablemente bueno y que yo le regalé a Izaskun Bilbao Barandica, en aquel momento eurodiputada por EAJ-PNV.
Eh, el tema de... ahí estaría el general, el tema de cómo serían los 100 días, después de la isla de Elba, la salida, y luego el tema de Santa Elena y la muerte de 1821. ¡Qué buen intento! Desde Brasil, de intentar volver a rescatarle. Un poquito más débil de lo de Elba, pero hubo la idea. Historias de la historia. Aquí tendríamos el tema de los retratos de Napoleón, las actividades, el tema del arte militar de Napoleón, sus maniobras en el campo de batalla, el Imperio Napoleónico de 1811, porque Napoleón pues, fue un importante general, sí, pero también la construcción civil del poder político también tuvo su importancia y su impronta a la hora de liberté, égalité y fraternité. Aquí tendríamos a continuación el tema del reinado de Fernando VII, con independencia de la América Española, uniéndolo todo como si fuera algo indisolublemente unido e inevitable. El decreto de Valencia de 1814, el tema de las Cortes de Cádiz, las juntas revolucionarias, la revolución liberal en España, lo cual resulta curioso porque sería muy diferente el origen liberal respecto de lo que había sido la Revolución Gloriosa de 1688 en el Reino Unido, respecto a lo que fue la Revolución Francesa y el origen de la familia liberal en el ámbito de España. Estarían los diputados de las Cortes de Cádiz que se reúnen en 1810, absolutistas y liberales. Lo cual resulta interesante a la hora de ver cuál era la forma de elección de cada uno de los diputados de esa asamblea y de dónde viene la legitimidad que vendría un poco de las Cortes de Castilla, olvidando la situación respecto de otros elementos en ámbito foral, ya sea vascongado, o en el ámbito del antiguo reino de Aragón, con sus diferentes composiciones internas de cada uno de los dos elementos citados. Eh, Aquí tendríamos el tema de la Constitución de Cádiz, la PEPA, que olvida el libro, por supuesto, conscientemente, la Constitución de Bayona de 1808. El tema del regreso de Fernando VII, pero ahora ya estaríamos hablando de 1814, acerca del retorno al gobierno, el tema de ser el deseado, luego el felón, el rechazo de la Constitución de Cádiz con los tres periodos, el absolutista de 1814 a 1820, el tema del trienio constitucional liberal de 1820 a 1823, aunque aquí pone 1923, se le fue la cosa a Primo de Rivera. Y tendríamos aquí la década absolutista de 1823 a 1833. Y por si acaso alguien... aquí tenemos 1923, lo cual es un poquito curioso. Aquí tendríamos por zonas el tema de la fase absolutista, persecución de los liberales. Luego tendríamos trienio liberal con el golpe de Riego, el gobierno de los liberales. Y en la década ominosa, con los intransigentes, la cuestión dinástica, la ley de cuando los salios, el tema de la ley sálica, si lo hizo con Carlos IV, si él se eliminó, se puso el tema de Carlos María Isidro, si era una cuestión horizontal, vertical a la hora de la herencia o no herencia y el nacimiento tardío de la futura Isabel II, el tema de los matrimonios que remitirían también a Ferran el Católic con Germana de Foix, que sería un mal endémico de las monarquías a la hora de si tienen descendencia o no, en la figura política de esa descendencia respecto a la jefatura del Estado. Por lo tanto, aquí tendríamos el tema de la cuestión dinástica que ponía para hacer un examen importante y que vendría a colación respecto de la emancipación de la América Española, que sería el tema siguiente, en el que se hablaría de las circunstancias, pero no se habla en profundidad de qué había pasado para que allí hubiera ese descontento. Se habla un poquito, de un capitulito ahí arriba, de un parrafito de las ideas de los criollos y la lucha de la emancipación a través de Simón Bolívar y luego la guerra. En el que en diciembre de 1824, cosa que nadie conmemoró en el momento, hace 2 años, en la batalla de Ayacucho se dio el punto final, pero se dio en 1824. Es decir, si el ejército que se estaba reuniendo
para ir para las Américas, en vez de haber dado el golpe em, eh, Riego en 1820, que no fue en un momento, fue algo que fue semanas de evolución hasta que cristalizó en el triunfo del golpe de Riego. ¿Cómo habría sido la situación en las Américas en caso de que ese contingente habría ido a las Américas? Son what ifs, son historias alternativas que, por supuesto, no están incorporadas aquí, como tampoco se habla ni del grito de Dolores, ni el contexto habitual que pueda tener respecto de 1810 en adelante, y mucho menos una visión estructural de los virreinatos a la hora de establecer qué había pasado en los siglos XVII, XVIII, en todos estos ámbitos. Pero bueno, aquí estaría el tema de las actividades con la Constitución de Cádiz, absolutismo, liberalismo en 1814, atentados contra políticos liberales, el restablecimiento del absolutismo en 1823 con los 100.000 hijos de San Luis, con una situación de actuación geopolítica que viene en parte de la Convención de Viena, el Congreso de Viena de 1814, en donde hubo una configuración del poder continental en el que hubo un juego de equilibrios y una suerte de alianzas que se fueron cristalizando a la hora de lo que los británicos normalmente han hecho en el ámbito continental, de tratar de establecer un juego de equilibrios en el que ningún país sobresalga sobre otros y al que aparezca como más débil respecto de más potente, apoyarle a ese en detrimento del otro para que siempre haya una lucha continental en el que puedan los británicos establecerse como árbitros. Y luego estaría el tema de las independencias, en el que en la parte central, que sería de Perú y el Alto Perú, pues con el tema de Ayacucho de 1824, se les obligó a independizarse. Fue una imposición. Y aquí iríamos al sistema económico, con la revolución industrial, el sistema capitalista, con la visión desde qué es la revolución industrial, porque hablaríamos revolución francesa, revolución industrial, el tema político, el tema económico, que es donde y cómo empieza el tema de la primera revolución industrial en Inglaterra en el siglo XVIII y luego una segunda fase a lo largo del siglo XIX que abarcaría toda Europa y algunos puntos de otros continentes. ¿Cómo sería la primera revolución industrial? Con el tema de la mecanización. Y aquí tendríamos a continuación todo esto acerca de la máquina de vapor, obra de Watt. Volvemos a decir eso, acerca de la máquina de vapor tiene precedentes en la época greco-latina. Sí, pero no solamente es el invento, sino también la doctrina en donde se incorpora el invento a la hora de tener un uso sistematizado, a la hora de tener una aplicación práctica en el sistema económico. En el tema de la fabricación, de industria siderúrgica, con grandes capitales y el papel del trabajador. Luego estaría el tema del desarrollo demográfico, con el tema de la sanidad, que aquí no se menciona del todo, pero el tema de la mejora de la sanidad es importante a la hora del tema demográfico. Los movimientos migratorios, éxodo rural, migraciones transcontinentales, el tema de América, el tema de Australia, con todas las vicisitudes que se pudieran detallar. Aquí tendríamos. Creo que Benedict Cumberbatch protagoniza una serie de esta visión desde Inglaterra en dirección hacia Australia. Ahora no recuerdo el título, pero la caja de trovadores se ha mencionado alguna que otra vez. La revolución de los transportes, el tema del barco de vapor, el tema del ferrocarril a la hora de la conectividad y hacer el mundo más próximo, como lo reflejará Julio Verne en sus novelas, especialmente Viaje al mundo. Bueno, estaba pensando Viaje en 20.000 leguas de viaje submarino o eh, Vuelta al mundo en 80 días. Cualquiera de los dos incorpora elemento, ya sea el submarino, ya sea el barco, en el ámbito de 20.000 leguas de viaje submarino, o el tema de vuelta al mundo en 80 días, con el hecho de que en solamente 80 días era posible dar la vuelta al mundo. Cosa que, por ejemplo, en 80 días era lo que se podía hacer en 1492 de cruzar el Atlántico solo solamente en 80 días. Ir eh, desde Palos de Moguer en dirección hacia la Española y volver el año siguiente, más o menos, lo que se pudo haber hecho.
Y esto remite a expediciones anteriores en las que se decía, bueno, si al día 40 no hemos logrado nada, entonces hay que volver porque si no igual morimos en el mar. Eh, Eso era la demostración de la evolución de los transportes y que era más fácil el acceso. Aquí vemos el tema este citado del barco de vapor, el tema del ferrocarril y aquí veríamos el tema de la industria. Porque, claro, el tema de los transportes no solamente es para mercancías, sino también para personas y para todo el conjunto de elementos que pudieran incorporarse a la hora del transporte. El tema de industria, con la siderurgia, la metalurgia, el tema de industria química, las fuentes de la energía, que tenemos aquí el tema del carbón. Y aquí vienen algunos elementos gráficos a la hora de visualizarlo. Y luego tendríamos otras fuentes de energía como el tema de la electricidad y el tema del petróleo respecto de su uso occidental. Y cómo funciona el sistema capitalista, con un nuevo sistema de empresa, con que ya no es un taller con unos cuantos artesanos, es una fábrica con muchos obreros. Los obreros no hacen la pieza completa, sino que trabajan con máquinas. Y el obrero no es dueño de la fábrica ni de lo que fabrica, porque el producto de la fábrica pertenece al empresario. Hace falta dinero, el tema de la acumulación de capital, el tema de locales, materias primas, máquinas, salarios, impuestos, hace falta capital. Y ya el sistema se llame capitalista, por la acumulación de capital, y los empresarios que invierten su dinero en el tema de los capitalistas. El capitalista será el dueño de la fábrica y la maquinaria y de la producción. ¿Cómo sería el tema del funcionamiento de una empresa? Que estaría por aquí, en este añadido, y luego extendemos ahí al lado el tema de las ideas básicas. Y aquí tenemos el tema de las actividades, en donde veríamos la revolución industrial en cifras, el tema de un ejemplo de concentración industrial, las empresas Thyssen en Alemania, lo cual resultará interesante porque para España será consecuencia el tema del Thyssen-Bornemisza, ¿eh? Que vendrá un poquito de esta raigambre, con lo cual, para acabar comprendiendo ese arte pictórico y con ese museo, creo que está en Málaga, pues tendríamos esta raigambre respecto de cómo se generó esa capitalización, porque claro, en España, Alemania, la relación con Carlos, la situación con ceder durante 25 años lo que luego sería Venezuela, a comienzos de en torno a la primera mitad del siglo XVI. Y tendríamos muchos lazos, claro, como la relación histórica, pues a través de la geografía y del tiempo. Bueno, pero tenemos luego el tema de la revolución de los transportes a través del ferrocarril, con esta visión de los mapas en 1840, como sería, 1850 y en 1880, como estaría de ferrocarriles. Lo cual en 1880 en la península remite a cosas curiosas, ¿verdad? A la hora de por dónde se iba. Pero ciertamente el primer ferrocarril español fue en Cuba. En Cuba. En Cuba, chico. Luego tendríamos el tema de la restauración y el liberalismo. Aquí tendríamos un texto de Vicente Vives, de Historia General Moderna. Dos, tendremos lo que hemos mencionado, porque aquí damos saltos hacia atrás y hacia adelante, acerca del Congreso de Viena de 1814-1815, con la restauración del equilibrio europeo, deseada por Gran Bretaña y por Austria. Ahí tendríamos en primer término la paz de Metternich, que durará la primera mitad del siglo XIX, luego estará la paz de Bismarck, tenemos la reconstrucción de Europa, tendríamos, no exactamente en el siglo XIX, pero en el siglo XVIII, XIX, tendríamos concatenadas guerras de sucesión en el ámbito polaco y también en el ámbito austríaco, que serán guerras internacionales, como había sucedido con la guerra de sucesión en el ámbito español. Guerras internacionalizadas que cambian el orden geopolítico, como también las guerras de la Convención, las uniones en contra de Napoleón, que estarán por ahí. Es decir, Europa continente de guerras y de conflictos. Eh, pero guerra es política por otros medios, como diría aquel. Aquí tenemos el tema de la Santa Alianza, cómo se genera, cómo se ejecuta, el tema de las ideologías burguesas con el liberalismo, la ideología liberal, las contradicciones de aquel liberalismo. Aquí tendremos la Europa del 1815. Vamos a recordar un pequeño detalle.
La Francia que es derrotada podría haber sido disgregada. Hay mapas que podéis encontrar de mapas de zonas de ocupación de Francia después de la derrota napoleónica. Pero, y este pero es muy interesante, se decidió que no se iba a dividir Francia porque la recuperación como ente equilibrador del ámbito europeo era mucho más valioso que la posibilidad de dar un castigo contundente y ejemplarizante a la Francia napoleónica. Lo cual, evidentemente, es algo que resultará interesante respecto de cómo después esa Francia, que será otra vez derrotada en la guerra franco-prusiana, coadyuvará después de la Segunda Guerra Mundial a fraccionar el Estado alemán. Pero bueno, ciertamente se evitó el fraccionamiento del Estado alemán después de la Primera Guerra Mundial, así que, bueno, pues las cosas unas por las otras. Tendremos aquí el tema del nacionalismo, pero claro, un nacionalismo con una concepción del siglo XIX, pero que evita hablar de la pluralidad de posibles nacionalismos surgidos de la pluralidad que podríamos hablar de otras ideologías o formulaciones ideológicas, el tema del liberalismo en sus diversas vertientes, el tema del socialismo o el tema posteriormente del comunismo o del anarquismo, y etcétera, etcétera. Aquí se habla de solamente el nacionalismo como una entidad monolítica. Un tipo de nacionalismo, ya está. Revoluciones, revolución de 1830, repercusiones de la revolución de 1830, consecuencias políticas. Ahí estaría sobre todo el ámbito de Francia, acerca de si hay monarquía con Carlos X abandonando la corona, si Luis Felipe de Orleans, etcétera, etcétera. Luego repúblicas, el tema de la independencia de los belgas, el tema de los griegos, que estará por aquí también. El tema de Lord Byron, haciendo de romántico en Grecia. El tema de la Revolución de 1848, que tendrá el tema de la dieta de Frankfurt, un elemento interesante a la hora de si está preparada o no la reunificación alemana en 1848 y si le interesa a Prusia y le interesa a Bismarck, algo bien interesante, antes del hecho de que los condicionantes que preveía Bismarck y Prusia no eran los que les interesaban, por eso no apoyaron la dieta de Frankfurt de 1848 y prefirieron esperar a las consecuencias de la provocada guerra franco-prusiana con la paz firmada en el Salón de los Espejos en Versalles y la creación del Imperio Alemán. Lo cual evidentemente será vergüenza, oprobio, el tema de Sacio Lorena, con respecto a la Primera Guerra Mundial, cosas que están concatenadas. Aquí tenemos el tema de la radicalización de las ideas liberales, el tema de la crisis económica y el tema de la revolución en Francia, con la proclamación de la Segunda República, el tema de la Constitución, luego posteriormente volverán al imperio a través de Napoleón, al que le nombraron presidente de la República, pero luego acabaría proclamándose emperador. Napoleón III. ¿Quién lo iba a pensar que un Bonaparte quería tener apetencias no presidenciales como Simeón de Bulgaria, que fue primer ministro de Bulgaria durante 4 años? Sino un Bonaparte le tendría el ADN imperial ahí dentro. Luego el tema de las repercusiones de la Revolución de 1848 para el tema de Europa, con el amplio movimiento revolucionario, nacionalista, etcétera, etcétera. El tema del levantamiento contra el dominio austríaco en Milán, Venecia, el tema del rey de Piamonte, el tema de la unificación alemana, el tema de la unificación italiana. Aquí tendríamos en actividades esta situación respecto de la restauración liberalismo, dos corrientes antagónicas, el tema de la revolución de 1830 en París y luego la revolución de 1848 con lo que, por lo que sea, a mí se me ocurrió hacer este tipo de conexiones entre las ciudades capitales que esas sí venían marcadas, ¿no? A la hora de generar conexiones respecto de Rusia, Prusia, Imperio Austrohúngaro, Imperio Otomano, Imperio Turco, España, Portugal. ¿Eh? Resulta pintoresco. Que, bueno, pues ahí estaría. Luego nos encontramos con España, al triunfo del liberalismo moderado en España, el reinado de Isabel II. Tendríamos el tema moderado, constitución, retrasado, cosas demográficas, políticas, económicas. Tendremos aquí un texto de Muchada, la hacienda de España y el modo de reorganizarla.
el tema del retraso de la modernización de España, claro, aquí tendríamos un problema. Claro, evidentemente, para pensar el retraso de la modernización de España, tendríamos que pensar objetivamente de que hay algo que es moderno. Y si España no ha alcanzado eso, es que está retrasada respecto de alcanzar esos estándares. Pero eso significaría destruir lo que hay sin la posibilidad de evolucionar endógenamente. Y eso significaría que lo que hay dentro es basura que hay que tirar al estercolero para tratar de imponer lo que viene de fuera. Porque el extranjerismo es bueno. No sé si se entiende un poco. Lo cual, evidentemente, esto Paloma Pájaro lo definiría respecto del krausismo, acerca de ideologías extranjerizantes, lo cual, en cierta medida, hay que tener en cuenta estas disposiciones respecto de en qué medida el combo puede ser coger elementos que puedan ser por sedimentación, porque eso, a fin de cuentas, es lo que han hecho en esos otros países en donde ha triunfado determinada ideología o determinado marco de construcción política, económica, social. Y por tanto, esta idea que está trazada en esta forma de explicar la historia acerca del retraso de modernización de España, incorpora esa visión sesgada respecto de lo que viene de fuera bien, lo que está de dentro mal. Lo cual choca en buena medida con elementos, por ejemplo, con la foralidad en el ámbito vasco, y que tiene su trayecto en las guerras carlistas como elemento de visualización de ese conflicto latente. Ahí tendremos el libro de Muñagorri, El Conde y las Condesas, que está tratado en un conversatorio en este canal, el libro de... ahora no me saldrá, Eugenio Ibarzabal. La población, el crecimiento de la población, estaría otra vez, y resultaría interesante un pequeño detalle. La misión Balmis, una misión filantrópica respecto de las vacunas, en ese caso de la viruela, en el comienzo del siglo XIX, con Isabel Zendal, con Antonio de Toba y Arredondo, con personalidades que estuvieron por allí, empezando por el señor Balmis, que fue ejemplo de liderazgo con el compromiso. Cierto es que con las formas, porque metieron el tema en niños, los niños hicieron el transatlántico y fueron a América y también a otros lugares a la hora de vacunar respecto de la viruela. Cosa que tardaron muchos otros en hacer y digamos que los británicos, por ejemplo, emitieron el tema de la viruela en mantas a la hora de infectar a los indios, lo cual es un enfoque distinto y diferencial. Pero bueno, este tema ligado a la sanidad, ligado al tema de valores también, pues parece que no está incorporado aquí. Porque se piensa en el tema de la independencia, y esto es anterior a la independencia, cuando los virreinatos, etcétera, etcétera. Aquí vamos con el tema de la agricultura, que está por aquí, en España, esquema de economía agraria, dificultad de la agraria un poco moderna, el tema de la posible tecnificación, el tema aquí que decía al principio de la desamortización, pero con esa situación, también con el tema del comunal, acerca de las consecuencias respecto del tejido social del momento, lo cual evidentemente hace que sea disfuncional incluso la explicación y difícil de entender ese conflictivo siglo XIX si hurtamos del debate una serie de piezas y las desordenamos a la hora de incorporar una visión dogmática e ideológica en vez de hacer el camino inverso de cuáles son las piezas y vamos a estructurarlas en algo en donde se incorporen todas las piezas y estén todas luego ordenadas de alguna manera lógica a la hora de hacer una lectura de cómo fue aquella situación. Eso hace que sea difícil de entender el siglo XIX en España. Aquí tendríamos el tema de la desamortización de Mendizábal, cuyo apellido fue otro y se puso este. Pero bueno, aquí tendríamos esto acerca del producto de la venta y fincas vendidas en porcentaje. Donde se vendieron más o menos y en valor de las mismas. Aquí tendríamos el tema de la deuda del Estado, las amortizaciones, las leyes, las repercusiones, la edad ferrocarril. Y aquí tendríamos la continuación de la edad del ferrocarril respecto de una sociedad con signos de arcaísmos, con dos grupos, burgueses y proletarios,
clases hegemónicas, nobleza, burguesía, el tema del pueblo llano, con el bajo número de obreros, agricultura, artesanado, la burguesía, servicio doméstico numeroso, y luego una síntesis política del reinado, que sería de 1833 a 1868, con una extraordinaria inestabilidad, cambiando constantemente de gobierno, parecían italianos de la segunda mitad del siglo XX. El tema de los moderados y progresistas, en el tema de los moderados estaría Narváez, en el tema de los progresistas sería Espartero, lo cual es una contradicción in terminis. Claro, ¿por qué se llaman a unos moderados y a otros progresistas? El tema de defender las facultades reales y la soberanía nacional inclinándose por el derecho de voto de todos los ciudadanos y el debilitamiento del papel de los nobles. Un intento intermedio sería el de O'Donnell, que funda el Partido Unionista. El problema del choque entre dos elefantes es que quien sufre es la hierba. Aquí tendríamos el tema de las regencias, porque claro, en 1833 es cuando nace Isabel II. Y no puede ser reina desde el primer momento. Con lo cual hay regencias, primero María Cristina, luego hay otras posteriormente. El tema del abrazo Vergara, el tema de la década moderada, el bienio progresista de 1854 a 1856. Ahí tendríamos desamortización de Madoff. Tendremos luego el tema del gobierno largo de O'Donnell, eh, que serían todo esto. Lo cual, como digo, si nos enfrentamos a una visión más centrada en el detalle, todo esto sería bastante más largo, mucho más largo a la hora de entender la historia de España. Pero afortunados éramos a la hora de tenerlo, pero claro, desafortunados también a la hora de... Vale, y en este periodo, ¿qué estaba pasando en el País Vasco? Es que a fin de cuentas somos vascos. Muy bien lo de Europa, muy bien lo de España, vale, pero ¿y en el País Vasco? Y tendríamos respecto de la red ferroviaria española de 1867, en el que, a ver si se visualiza, parece que no, pero bueno, aquí tendríamos respecto del ámbito vasco, a ver, mm, ha querido hacer como que sí, pero como que sí, como que no, a la hora de ver la llegada hacia Bilbao, desde Madrid con Medina del Campo de por medio, Valladolid, en Palencia se bifurca, dirección hacia Santander, hacia Burgos, y de ahí baja en dirección hacia Logroño, hacia Bilbao, que lo tendríamos ahí. Ahí, mira que bien, ahí ya está, ¿veis? Ferrocarriles. El primero será Barcelona-Mataró en el ámbito peninsular. Volvemos a decir, el primero realmente fue en Cuba. Tenemos ahí el tema de las situaciones acerca eh, de lo que es la actividad. Tendremos aquí Europa en la segunda mitad del siglo XIX, con un texto de Mazzini, Italia, Austria y el Papa. Los estados europeos, el segundo imperio en Francia, Napoleón III, ahí tendremos, claro, el tema de la unificación italiana, lo cual resulta interesante el origen de la bandera italiana, porque la bandera italiana, cierto es, Garibaldi, la marcha de los camisas rojas, etcétera, etcétera. La bandera italiana vendrá de la zona del Piamonte y tendrá mucha relación con el ámbito de la bandera francesa. Lo cual ciertamente resulta curioso porque posteriormente la lucha intestina entre Francia e Italia será bastante gloriosa. Pero bueno, aquí tendríamos el tema de la unificación de Italia, tendríamos el tema de la unificación de Alemania, aquí en este mapa, con Austria, Hungría, como elemento discrecional, junto con Francia, será como un parchís de cuatro, veis ahí. Los dos que estarían para unificarse, que serían norte Alemania y el sur Italia, y la participación de Francia y del Imperio Austrohúngaro en todas estas luchas geopolíticas en el ámbito de Centro Europa. Tenemos ahí la situación de la península italiana, el tema del surgimiento de Italia, con la situación de Napoleón III y la guerra franco-prusiana a la hora de la ocupación final de Roma en torno a 1870-71, que es precisamente esa finalización. Las tropas italianas entran en Roma, abandonadas por los franceses tras la caída de Napoleón III.
se completa y Roma pasa a ser la capital del reino. Luego tendremos el tema de Alemania, con diversos intentos, el tema de la Confederación Germánica, el tema de la Zollverein, la unión aduanera. Tendremos la guerra con Austria, que culminará en una paz de caballeros, pero con intereses a la hora de hacerlo de esa manera. A la hora de. Bueno, se puede hacer contrafactuales de qué hubiera pasado si Bismarck, en vez de haber sido un caballero, hubiera ido un poquito más allá y hubiera dicho: queremos unas condiciones distintas. Pues la cosa habría salido un poquito mal para Alemania, para Prusia. Por lo tanto, fue inteligente Bismarck. Inteligente porque las divergencias entre ambos estados permitieron a Bismarck provocar el estallido de una guerra de 1866, que fue una guerra muy breve porque el ejército prusiano, muy bien organizado, venció a los austríacos. Luego, con la mediación de Napoleón III, se firmó una paz. Luego estará la guerra franco-prusiana. El tema de la guerra con Francia, un tema de la guerra patriótica, la paz, y en enero de 1871 se proclama Guillermo de Prusia emperador de Alemania. El tema de la Alemania de Bismarck, con, curiosamente, algo que viene justo después, como es el tema de la era victoriana. Habrá una suerte de protoestado de bienestar en leyes de Bismarck y en leyes de pobres en la edad victoriana, lo cual prefigurará una configuración que será importante en la Gran Bretaña de posterior de la Primera Guerra Mundial, a la hora de establecer una idea de que el estado de bienestar en Europa, que se establece en los 30 gloriosos de 1945-1975, se prefigura en esos años del siglo XIX, 1800 y pico, en Alemania y en Reino Unido. Luego estaría la cuestión de Oriente, que en este caso, en parte, sería el tema de los turcos, la guerra en mediados del siglo XIX en el ámbito de Crimea, este tipo de situaciones, también en el ámbito de la península balcánica. Nos encontraremos con aquí una situación del dibujo, que veríamos el tema de la finalización de la presencia otomana en esa segunda mitad del siglo XIX, con el asunto en la futura Bosnia, el asunto respecto de Serbia, respecto de Rumanía, respecto de Bulgaria, y el tema de los griegos, que lograrán una parte de independencia en 1830, en esa parte más rosita del sur, que luego será incorporado por otros, el tema de independencia de Grecia, con el tema de los turcos, y el tema del avispero de los Balcanes, que será provocativo de dos guerras balcánicas y posteriormente a estas el tema de la Primera Guerra Mundial. Aquí tendríamos a posteriori la situación respecto a la influencia del nacionalismo en la unificación de Italia, la unificación de Italia, la unificación de Alemania y el poderío de Gran Bretaña. El tema de la cuestión de Oriente con, claro, la cuestión de Oriente con el Imperio Otomano. Aquí estaríamos prefigurando con una suerte de presentismo lo que acabará consiguiendo la finalización de la Primera Guerra Mundial respecto de los imperios decadentes, que en algunos momentos han podido tener periodos decadentes algunos imperios, pero luego se han reconstituido. Pero como sabemos que estos imperios decadentes caerán, pues evidentemente vemos las causas de la caída previamente en esta reconstrucción del crimen, ya sea en el caso del Imperio Otomano, en el caso del Imperio Austrohúngaro, y en otros que pudiéramos ver. Vemos otra vez la vuelta a España, acerca del sexenio y la restauración borbónica en España, la revolución llamada Gloriosa de septiembre de 1868. Ahí tendríamos el tema de la revolución de septiembre, que habría una crisis agraria en 1868, es un año de hambre, que relacionaría con esa situación de 1788 en el ámbito de Francia. Tendremos ahí porque aquí habla la Primera República. Pero claro, saltar de 1868 a 1873 con la Primera República, se saltas 5 años, en donde estaría metido el tema de cómo se busca a una monarquía, el tema del telegrama, no el Zimmermann, sino el telegrama de Bismarck, con el tema de Hohenzollern, la consecuencia de la guerra franco-prusiana, el tema de Amadeo de Saboya, votado por el Congreso de los Diputados, el tema de la muerte de Prim en la calle del Turco, el día antes de la llegada a territorio peninsular de Amadeo I de España,
Y luego todo lo que vino después respecto de la consecución de esa Primera República. Pero estaríamos saltando de la Revolución de Septiembre 5 años para ir de aquí a aquí con nada entre medias, lo cual ciertamente es algo bastante curioso. El tema de la restauración de la monarquía, en el que damos el salto respecto de 1874, Sagunto, la situación respecto de Sandhurst, el manifiesto de los persas, etcétera, etcétera. Aquí estaría un poquito explicado el tema del golpe de Sagunto, de Martínez Campos, y cómo lo habría querido hacer Cánovas con una votación, como sucedió con el tema de Amadeo de Saboya con Prim en el Congreso de Diputados, el tema del sistema político de la restauración con instituciones históricas, la constitución de la restauración borbónica de 1876, el tema de los dos partidos, el tema dual como en Gran Bretaña, el turnismo, acerca de Cánovas y Sagasta, que será Cánovas asesinado en 1897 en Mondragón por Angiolillo, un anarquista a quien unos cubanos le habían sugerido lo mejor que podéis hacer para desestabilizar el tema en Cuba es romper a quien en ese momento tenía el poder, que era Cánovas del Castillo y que era una figura más prominente para al final, al año siguiente, acabar haciendo lo que sucedió con el tema del Maine, la guerra de Cuba, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso sería más detalle. Y aquí, después del tema del turismo, nos va al desarrollo económico, tensiones sociales, el tema de la industrialización en Cataluña y el País Vasco. No, claro, está bien, pero no es por ser nosotros alumnos vascos el que lo incorpora en el tema este, en el que simplemente pone Cataluña en un parrafito y habla País Vasco. En el País Vasco el desarrollo siderúrgico está ligado a la construcción de navíos en los astilleros bilbaínos. A unas familias, los OTA, los Aznar, son impulsores de la expansión al País Vasco, afluyen emigrantes de provincias vecinas y la población crece deprisa. Punto y final. Y ya está. Explicado. Tema de Jerez y Valencia. Segundo sector, comercio. Aquí problemas obreros. El tema de la constitución del Partido Socialista, la UGT, el anarquismo. El problema de Cuba, los vínculos de España a Cuba. Hay que poner los vínculos de España a Cuba. A ver, hombre, que Cuba era parte de España desde finales del siglo XV, perdón, 1400 y pico. Sobre todo comienzos del siglo XVI, 1500 y pico. Es decir, eran siglos. Lo de qué significaba Cuba para España. Bueno, mi amigo, economista canario, Jorge Dorta, hablaría de un pulmón externo. Eso sería Cuba, sobre todo para los catalanes, la burguesía catalana. El tema de la presión de Estados Unidos, ahí entraría el tema con Emilio Alamedo acerca de el problema del norte y el sur en Estados Unidos, acerca del acuerdo de Missouri, línea Mason-Dixon, el tema de la esclavitud, que luego estaría el tema de la guerra, una guerra hispano-norteamericana con una guerra naval y los españoles ante la derrota. Que esto daría para bastantes programas en Belumartis. Todos bien interesantes acerca de si la guerra naval fue exactamente como se contó, si se podía haber hecho de otra manera, el factor del submarino, con Isaac Peral y con Narciso Monturiol, el tema de los españoles ante la derrota, fue lo mejor, fue lo peor, se hizo de una manera ordenada políticamente, pero luego dio lugar al melancolinismo, la melancolía, a través de la generación del 98 y algunos autores, literatura, arte, etcétera, etcétera. Movimiento regeneracionista. Ahí tendríamos las actividades acerca de Proclama de los Revolucionarios de 1868, movimiento cantonal, que está así como mencionado de pasada, porque estaría la guerra carlista, estaría la guerra cantonal, aquí estaría el manifiesto de Sandhurst, que decía el discurso de Sagasta durante la guerra de Cuba. Es que son muchos acontecimientos que podrían haber sido explicadas con mayor profusión y detalle, pero no lo son. Y iríamos aquí esto, que será utilizado posteriormente en el inicio Novecento, una película de Bernardo Bertolucci. Tendríamos aquí socialismo y sindicalismo, la explicación de estos movimientos sociales, la nueva sociedad, tendríamos los problemas del proletariado, con salarios bajos, tendríamos el tema del trabajo de mujeres y niños, la inseguridad, cómo sería el obrerismo inglés,
con las primeras asociaciones obreras, el tema de la labor de Robert Owen y el cartismo, movimiento cartista, aquí explicando lo que Marx llamó socialismo utópico. Tendríamos los socialismos aquí utópicos, que lo explicaría en un capítulo aparte. Tendríamos los falansterios, San Simón, etcétera, etcétera, este tipo de cosas. Tenemos el anarquismo, acerca del pensamiento a través de la Revolución de 1848, la supresión del Estado, pensadores anarquistas, Bakunin, el tema de la huida a Siberia, el tema de atentados, terrorismo, etcétera, que daría para bastante. El tema de la extensión, sobre todo en 3 países europeos, el tema del anarquismo en Rusia, en Italia y en España. Y luego estaría el tema de Marx, el marxismo, o el llamado socialismo científico. ¿Por quién? Por el propio Marx. Pues la lucha de clases, el proletariado, el pensamiento marxista, perdón, marxiano. Porque una cosa es el pensamiento de Marx. Y luego otra cosa, el pensamiento de los que reivindicaron a Marx posteriormente, que es los que se llaman marxistas. El tema del materialismo histórico, la lucha de clases, la dictadura del proletariado, porque claro, en parte tenemos tamizado el marxismo a través del leninismo, a través de Lenin, que hizo una purga respecto del pensamiento de Marx, lo cual ciertamente es curioso a la hora de establecer un debate ideológico. El tema de la internacional, que estaría por aquí, con el tema del sindicalismo, que pone todo, que lo del sindicalismo entraba todo. Eh, bueno, y aquí terminaría esta situación respecto de las actividades, en donde veríamos la vida de los obreros industriales en grandes ciudades, teorías socialistas, clases sociales, la primera Asociación Internacional de Trabajadores, la AIT, la doctrina social de la Iglesia Católica, que es muy importante, Rerum Novarum, la doctrina social de la Iglesia, de León XIII, que dio lugar a la democracia cristiana. Pero parece que es más importante la vertiente socialista, lo cual ciertamente es bastante curioso. Hemos llegado a cubrir los 10 primeros capítulos. mm, y bueno, pues, dada la situación, y que a continuación vamos a ir con imperialismos eh, acerca de esta disposición, creo que puede ser interesante en vez de fraccionarlo en dos, cosa que ya lo tenía en mente, fraccionarlo en tres. Y dado que, bueno, podríamos haber hecho esto bastante más largo, pero se pueden hacer conversatorios de cosas específicas, algunos ya están hechos, acerca de elementos concretos. En Belumartis podéis encontrar muchos programas, lo cual a veces me da cierta sensación de... eh, voy a hablar yo de este tema con alguna persona cuando ya hay un programa estupendo en Belumartis. Supongo que debo de superar ese elemento porque si no, probablemente no haría ningún vídeo y eso evidentemente sería contraproducente con mi vocación de hacer este tipo de programas, tratando de exponer, por ejemplo, este tipo de materiales, cómo se exponían estas situaciones históricas, como hemos visto respecto del libro de séptimo, con este de octavo, con los que veremos posteriormente y los que vimos en periodos anteriores en este canal. Con lo que, evidentemente, pues es un asunto que estaría ahí encima de la mesa a la hora de continuar, pero como llevamos ya un tiempo importante a la hora de explicarlo y sería bastante más largo. Entraremos mañana a través del imperialismo colonial y continuaremos. Así que, sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Gelpian.